Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, wir sagen Willkommen, bienvenue, welcome. Bienvenidos a este episodio tan especial de Traductología, su único podcast colombiano sobre teoría y práctica de traducción, como hemos venido diciendo desde el año 2020, cuando empezó la pandemia y empezamos subiendo contenidos a YouTube y después los empezamos a subir a Spotify y bueno, pues cada vez crece más la audiencia, cada vez hay más escuchas, más suscripciones, entonces pues bueno, seguimos acá trabajando los espacios de la comparación cultural, ¿sí? Los espacios donde interactúa la comparación lingüística entre el espacio de habla colombiana, el espacio de habla hispana en Colombia y el espacio de habla alemana en el país de Alemania. Vamos a hacer una lectura de una selección de libros de la biblioteca de la Casa Cultural Colombo-Alemana, Haus der Jugend, una biblioteca que llevan alimentando hace más o menos unos 15 años y bueno, hay un montón de títulos, un montón de cosas muy interesantes que las podemos encontrar allí para las personas interesadas en estudiar alemán, en estudiar textos alemanes. Aquí en la biblioteca de la Casa Cultural Colombo-Alemana pueden encontrar muchísimo material muy interesante. Entonces vamos a hacer un ejercicio de apreciación, un ejercicio de divulgación de los recursos disponibles que encontramos en la biblioteca de la Casa Cultural Colombo-Alemana Haus der Jugend. Uno de esos libros que encontramos se llama Die Päpste und die Frauen, ¿ya? En español quiere decir Los papas y las mujeres. Es un recuento histórico acerca de diferentes figuras femeninas que han tenido que ver con figuras como papas y obispos y reyes y personas muy importantes en la Edad Media europea. Entonces es un poco la relación que tenían las mujeres con estas figuras de poder importantes de esos momentos. En los espacios de habla alemana, ¿sí? Hay un personaje de la Edad Media que se llama Hildegarda de Bingen. Entonces Hildegarda de Bingen era una abadesa, era una visionaria. Eso quiere decir que ella tenía visiones, ¿sí? Y las visiones que tenía Hildegarda de Bingen las dibujaba. Entonces hay un dibujo donde Hildegarda de Bingen se imagina el cielo, ¿sí? Entonces son unos ángeles con instrumentos, con liras, un coro de ángeles recibiéndolo a uno en el cielo. Entonces, eso quiere decir que para el espacio de habla alemana la música es importantísima. O sea, Hildegarda de Bingen también compuso música sacra, música para iglesia, y hoy en día pues está como de moda, ¿sí? Hildegarda de Bingen le decían el trombón de Dios, así decían los alemanes, decían Die Posaune Gottes, ¿ya? El trombón de Dios era Hildegarda de Bingen. Vamos a leer del texto, ¿sí? Donde nos cuentan acerca de algunos datos biográficos de Hildegarda de Bingen. Entonces, en alemán dice: Sie ist sehr in Mode gekommen. Vor 50 Jahren war sie nur den Theologen bekannt. Heute übt diese Gestalt des Mittelalters eine erstaunliche Faszination aus. Für viele Bereiche gilt Hildegard von Bingen als kompetent für Kräuter und richtige Ernährung, für Naturmedizin, für Musik und Visionen, aber ist sie nicht zuerst und vor allem eine Frau der Kirche, eine Nonne, eine Prophetin, zuständig für religiöse Fragestellungen? Es waren Visionen, die das Leben Hildegards bestimmten und sie zum schöpferischen Denken und Handeln drängten. Noch heute bewundert man ihre außerordentlichen Fähigkeiten und Interessen. In einer Klosterzelle lebend war sie doch in einer breiten Öffentlichkeit präsent. Persönlich hat sie keinen Papst kennengelernt, aber in 4 Päpste hat sie Briefe geschrieben. Muy bien, entonces eso es lo que dice el texto original alemán. Vamos a hacer un poco de traducción a la vista, ¿sí? Cuando tenemos un texto en una lengua
y lo empezamos a decir en la lengua, en la segunda lengua, digamos, tengo texto en alemán y lo empiezo a decir en español. Muy bien, aquí dice, Hildegard de Bingen está de moda. Se ha puesto de moda Hildegard de Bingen. Hace 50 años solo era conocida por los teólogos, pero hoy esta figura de la Edad Media produce una fascinación impresionante. En muchos campos, Hildegard de Bingen se considera una eminencia, se considera una persona muy competente, por ejemplo, para el tema de la alimentación adecuada, la medicina natural, la música, las visiones. Pero ¿acaso no es esta mujer alguien que formó parte de la iglesia? Una monja, una profeta responsable de preguntas religiosas y teológicas. Fueron sus visiones las cuales determinaron la vida de Hildegard de Bingen y su pensamiento creativo. Hoy en día se admiran sus asombrosas habilidades e intereses. Siempre vivió en un convento y desde allí se hizo presente en la vida pública. No conoció personalmente a ningún papa, pero sí le escribió cartas a 4 de ellos. Entonces allí nos hablan de que, bueno, Hildegard de Bingen le escribía cartas a los papas y bueno, hay una anécdota ahí donde cuentan que el papa Eugenio III leyó en público uno de los escritos de Hildegard de Bingen y por esa lectura de Eugenio III de Hildegard de Bingen las personas empezaron a conocer de ella y se volvió una persona muy importante en la Edad Media alemana. Bueno, muy bien, vamos a pasar al siguiente libro. Tenemos acá El proceso de Kafka, ¿sí? En alemán original se llama Der Prozess. Entonces, pues bueno, Kafka es muy importante porque, pues bueno, escribió La Metamorfosis y es todo este mundo de las leyes y las oficinas y el mundo burocrático en la literatura que es tan frecuente en la obra de Kafka. Entonces, el proceso, digamos, es una historia sobre cómo hay un hombre que se llama Joseph K. y un día lo arrestan y no sabe por qué lo arrestan y bueno, un poco es los enredos que va a tener Joseph K. en la máquina burocrática, ¿sí? Entonces al final pues no se sabe qué fue lo que pasó con Joseph K. porque lo acusaron, pero lo hacen ir aquí, lo hacen ir allá, entregar papeles aquí, 1, 2, 3, ¿ya? Muy bien, el comienzo del proceso dice de la siguiente manera en alemán. Jemand musste Joseph K. verleumdet haben, denn ohne dass etwas Böses getan hätte, wurde eines Morgens verhaftet. Die Köchin der Frau Grubach, seiner Zimmervermieterin, die ihm jeden Tag gegen 8 Uhr früh das Frühstück brachte, kam diesmal nicht. Vamos a traducir hasta ahí, vamos a hacer de nuevo traducción a la vista, lo que en alemán decimos vom Blatt dolmetschen. Alguien debió haber calumniado a Joseph K., pues sin que hubiera hecho algo malo, fue detenido una mañana. La cocinera de la señora Grubach, la señora que le arrendaba su habitación, que le traía cada mañana a las 8 de la mañana su desayuno, no vino esta vez. Entonces empieza con eso, con la narración de que él un día se levanta por la mañana y lo arrestan y no le traen el desayuno y bueno, es toda la entrada de este personaje Joseph K. en los mundos burocráticos. Bueno, otro texto muy importante pues de Kafka hemos dicho que es La Metamorfosis, ¿no? Donde habla de que Gregorio Samsa un día se levantó de un sueño inquieto y se dio cuenta que era un insecto. ¿Sí? Vamos a leer el comienzo de La Metamorfosis en alemán. Die Verwandlung. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wie er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, vom bögenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke zum gänzlichen Niedergleiten bereit kaum noch erhalten könnte.
Seine vielen, im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen Beine flimmerten ihm hilflos vor den Augen. Vamos a hacer la traducción a la vista. Dice: una mañana, cuando Gregorio Samsa se despertó de un sueño inquieto, se dio cuenta de que se había convertido en un monstruoso insecto. Yacía en su espalda dura y vio, cuando levantó un poco la cabeza, sus estrías en forma de arco de color café, ¿sí? Las estrías de su estómago a la altura de la cual su cobija estaba a punto de caerse al suelo. Sus muchas patas, que en comparación a sus dos piernas delgadas de siempre, le parecían que no servían para nada. Bueno, muy bien, un poco esa es la traducción a la vista del texto original, ¿sí? Bueno, pues obviamente eso hay editoriales que han hecho miles de versiones de Kafka y bueno, esa es la lectura del texto original, ¿no? Vamos ahora a los espacios de habla inglesa en los Estados Unidos. Hay un escritor que se llama Francis Scott Fitzgerald. Entonces Fitzgerald pues es el que hizo El Gran Gatsby. Así, pues entonces El Gran Gatsby, que fue una película que hizo con Tobey Maguire, Leonardo DiCaprio, en fin, es la historia, una historia por allá en los años 20 de los Estados Unidos, cuando es el momento antes de la depresión, donde hay todo este asunto del el Charleston y todo el dinero que estaban teniendo los Estados Unidos en los años 20 antes de la depresión. Bueno, vamos a leer acá el comienzo de El Gran Gatsby. Dice: In meinen jüngeren Jahren, als ich noch zarter beseitet war, gab mein Vater mir einmal einen Rat, der mir seitdem wieder und wieder durch den Kopf gegangen ist. Bedenke, sagte er, wenn du an jemand etwas auszusetzen hast, dass die meisten Menschen es im Leben nicht so leicht gehabt haben wie du. Bueno, entonces aquí empieza Gatsby diciendo que él recuerda un consejo que le da su papá y que tiene que ver con personas que no han tenido la vida tan fácil como la tuvo él. Bueno, entonces eso es el comienzo del Gran Gatsby. El siguiente libro que vamos a ver es Im Westen nichts Neues. Hemos hablado de Im Westen nichts Neues, ya cuando hicimos Alemania en el siglo XX, hablamos de que en la década de 1910 va a ser la Primera Guerra Mundial. Y de ahí va a salir un personaje que se llama Erich Maria Remarque, que escribió un libro que se llama Sin novedad en el frente. Hicieron hasta una película de eso hace poco. Y bueno, pues el texto original es alemán, ¿sí? De una persona que se llama Remarque, ¿sí? El título original dice Im Westen nichts Neues. Literalmente quiere decir en el occidente nada nuevo. Entonces allí, digamos, el título Sin novedad en el frente resultaría siendo una especie de creación discursiva, digamos, si queremos verlo desde la perspectiva de los estudios de traducción. La profesora Amparo Hurtado diría que, digamos, si tienes un título de una obra en una lengua y lo vas a pasar a otra y cambia considerablemente, pues eso se puede considerar una creación discursiva. No lo estamos traduciendo de lo que dice el texto original, sino estamos como reformulando un poco la idea, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a leer el comienzo de Sin novedad en el frente. Im Westen nichts Neues. Entonces dice: Dieses Buch soll weder eine Anklage noch ein Bekenntnis sein. Es soll nur den Versuch machen, über eine Generation zu berichten, die vom Kriege zerstört wurde, auch wenn sie seinen Granaten entkam. Entonces vamos a hacer la traducción a la vista. Dice: este libro no se supone que sea una queja o una confesión. Simplemente intenta informar sobre una generación que fue destruida por la guerra, incluso si no fue destruida por granadas, ¿sí? Efectivamente, dice que incluso cuando no fue destruida por las granadas, esta generación pues se vio muy afectada, y efectivamente es todo el asunto de que la gente se moría por miles cada día, y eso significaba que nichts Neues, ¿ya? Eso significaba que no había pasado nada nuevo. Son miles muriendo cada día
y que no había ninguna novedad en el frente occidental, es lo que dice María Remarque, perdón. Rilke es por allá un austriaco, ¿ya? Bueno, muy bien. El último libro que tenemos aquí en la mano es Moby Dick. Entonces, bueno, de nuevo son los espacios de habla inglesa. Este escritor estadounidense que se llama Herman Melville, ¿sí? Entonces Melville escribe Moby Dick, ¿sí? Es que es la historia de Ismael, ¿no? El capitán Ismael que va a matar a la ballena y que se hace amigo de Cuecue, el indígena y todo eso. Bueno, vamos a leer el comienzo. Dice: Die Ferne des Meeres lockt. La lejanía del mar nos atrae. Nennt mich Ismael. Vor einigen Jahren, wie lange es wirklich her ist, tut nichts zur Sache, war eines Tages mein Geldbeutel fast leer und da mich auch sonst nichts an Land hielt, dachte ich mir, segle einmal ein bisschen auf dem Meer umher und schau dir diesen Teil der Welt an. Llámenme Ismael. Hace algunos años, no importa en realidad hace cuántos, estaba mi billetera completamente vacía y ya que nada me aferraba a la tierra, pensé en navegar un poco en el mar y ver esta parte del mundo. Muy bien, es una idea sobre los viajes, sobre ir a buscar otros horizontes, una idea relevante cuando uno está aquí en Colombia y está aprendiendo la lengua alemana, porque uno de pronto tiene alguna intención de hacer algo en un país como Alemania, como Austria, como Suiza. Entonces aquí nos dedicamos a fomentar eso, nos dedicamos a fomentar el intercambio cultural, el interés por los asuntos de las culturas europeas, las culturas alemanas, Suiza, Alemania, Austria. Nos dedicamos a pensar en procedimientos, en técnicas, en estrategias de traducción, en espacios de música, de cine, hoy de literatura desde la biblioteca de la Casa Cultural Colombo-Alemana, los espacios de la quinta habilidad del lenguaje y el mero acto de traducir.